La NASA diseñó experimentos específicos para Artemis II. Años de preparación. Millones de dólares. Los mejores científicos del mundo trabajando en un objetivo concreto. Y cuando la cápsula Orion regresó a la Tierra, trajo consigo datos que ningún laboratorio terrestre podría haber generado jamás. Datos que los científicos están analizando ahora mismo, y que podrían cambiar completamente lo que sabemos sobre el cuerpo humano en el espacio profundo. Porque Artemis II no fue solo un vuelo de prueba. No fue solo 4 astronautas dando una vuelta alrededor de la Luna para comprobar que los sistemas funcionaban. Fue un laboratorio científico en movimiento. Un experimento en sí mismo. Con investigaciones a bordo que nunca antes habían sido realizadas más allá de la órbita terrestre baja. Y hay un experimento en particular que los científicos esperaban con más anticipación que ningún otro. Un experimento que, si da los resultados que algunos temen que va a dar, obligará a la NASA a replantear completamente cómo protege a los astronautas en misiones futuras, incluyendo el viaje a Marte. Quédate, porque lo que este experimento está revelando sobre el cuerpo humano en el espacio profundo podría ser la información más importante que ha traído una misión espacial en décadas. Y los datos todavía se están analizando. Lo que significa que lo más importante de esta historia todavía no ha salido a la luz. Primero, el contexto que necesitas. Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. La primera vez en más de 50 años que seres humanos viajaron más allá de la órbita terrestre baja. 4 astronautas a bordo de la cápsula Orion impulsados por el cohete SLS, el más potente jamás construido por la agencia. Reid Wiseman, comandante, veterano de la Estación Espacial Internacional. Victor Glover, piloto, el primer astronauta afroamericano en una misión lunar. Christina Koch, especialista de misión, con el récord mundial de estancia más larga de una mujer en el espacio. Y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el primer ciudadano canadiense en viajar al espacio profundo. 10 días en el espacio. Un flyby lunar a 6.500 kilómetros de la superficie. Un récord de distancia de 406.000 kilómetros de la Tierra. Y una serie de experimentos científicos a bordo que representan algo que va mucho más allá del vuelo en sí. Porque hay algo que distingue fundamentalmente a Artemis II de cualquier misión espacial de los últimos 50 años. Y tiene que ver con dónde estaba la cápsula Orion durante esos 10 días. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros. Sigue estando dentro del campo magnético terrestre, la magnetosfera, que actúa como un escudo gigante protegiéndonos de la radiación del espacio. Los astronautas que viven en la ISS están expuestos a niveles de radiación significativamente mayores que en la superficie terrestre. Pero todavía están dentro de esa burbuja protectora que nuestro planeta genera. Cuando la cápsula Orión se alejó de la Tierra hacia el espacio profundo, esa protección desapareció. Más allá de la magnetosfera, el entorno de radiación cambia radicalmente. Ya no hay escudo. El Sol bombardea constantemente con partículas energéticas. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que viajan por el universo a velocidades próximas a la de la luz, penetran sin obstáculos. Y la combinación de esas fuentes de radiación crea un ambiente que los científicos conocen en términos teóricos, pero que tienen muy pocos datos reales sobre cómo afecta al cuerpo humano. Porque muy pocos seres humanos han estado en ese ambiente. Los astronautas del Apolo lo estuvieron. Pero en los años 60 y 70, los instrumentos de medición eran infinitamente más primitivos que los actuales. Los datos que se obtuvieron entonces son valiosos pero limitados. Y desde Apolo 17 en 1972, nadie había vuelto a ese entorno. Hasta Artemis II. Y la NASA aprovechó esa oportunidad para llevar a bordo algo que nunca antes había volado más allá de la órbita terrestre baja. Algo que podría darnos la información más precisa y detallada que hemos tenido jamás sobre cómo el espacio profundo afecta al cuerpo humano. Se llama Experimento Avatar.
y es una de las piezas de investigación científica más fascinantes que ha viajado al espacio. Para entender qué es Avatar y por qué importa tanto, primero tienes que entender un concepto que en los últimos años ha revolucionado la investigación biomédica. Los órganos en chip. Un órgano en chip es exactamente lo que suena. Un dispositivo del tamaño aproximado de una memoria USB que contiene células humanas vivas organizadas de forma que replican el comportamiento de un órgano real. Pulmón, hígado, riñón, intestino. Las células están vivas. Se comportan como lo harían dentro de un cuerpo humano real. Y responden a los estímulos del entorno de la misma forma que lo haría el tejido real. La tecnología de órganos en chip fue desarrollada originalmente para reducir la dependencia de los experimentos en animales en la investigación farmacéutica. En lugar de probar un medicamento en ratones y esperar que los resultados sean aplicables a humanos, puedes probarlo directamente en células humanas organizadas en un chip que simula el comportamiento del órgano real. Los resultados han sido extraordinarios. Los órganos en chip han demostrado ser significativamente más predictivos del comportamiento en humanos que los modelos animales tradicionales. Y la tecnología ha evolucionado hasta el punto en que es posible conectar múltiples órganos en chip en un sistema que simula las interacciones entre diferentes órganos del cuerpo humano. Ahora imagina llevar esa tecnología al espacio profundo. El experimento Avatar llevó órganos en chip a bordo de la cápsula Orión durante la misión Artemis II. Chips con células humanas reales, expuestos al entorno real del espacio profundo, a la radiación real más allá de la magnetosfera terrestre, a la microgravedad real de una misión espacial, durante 10 días reales, no una simulación, no un modelo matemático, no una predicción teórica basada en datos de segunda mano. Células humanas reales en el espacio profundo real, respondiendo a condiciones que ningún laboratorio terrestre puede replicar de forma completa. Eso es lo que hace a Avatar único. Y eso es lo que hace que sus resultados sean potencialmente tan importantes. Pero para entender completamente por qué, necesitas entender cuál es exactamente el problema que Avatar intenta resolver. La radiación es el mayor obstáculo no resuelto para la exploración humana del espacio profundo. No los cohetes. No los sistemas de soporte vital. No la microgravedad. La radiación. Los efectos de la radiación en el cuerpo humano son bien conocidos en términos generales. Daño al ADN. Aumento del riesgo de cáncer. Efectos sobre el sistema nervioso central. Daño al sistema cardiovascular. Los científicos saben que la radiación es dañina. Lo que no saben con suficiente precisión es exactamente cuánto daño produce el tipo específico de radiación del espacio profundo, en qué órganos, en qué plazos temporales, y cómo interactúa con los otros factores de estrés de una misión espacial como la microgravedad, el confinamiento o las alteraciones del sueño. Esa falta de precisión tiene consecuencias directas muy importantes. Si no sabes exactamente cuánto daño produce la radiación del espacio profundo en tejido humano real, no puedes diseñar con precisión los sistemas de protección adecuados. No puedes calcular con certeza el riesgo acumulado de una misión a Marte, que duraría entre 6 y 9 meses solo de ida. No puedes establecer límites de exposición basados en datos reales. Y no puedes decirle a un astronauta con honestidad cuáles son los riesgos exactos de pasar 2 o 3 años en el espacio profundo. Esa es la pregunta que Avatar intenta responder. No de forma completa en 10 días. Pero sí dando el primer paso real hacia una respuesta basada en datos directos en lugar de extrapolaciones teóricas. Y aquí está el elemento que convierte esta historia en algo verdaderamente apasionante. Los datos que Avatar recopiló durante Artemis II están siendo analizados ahora mismo. Los científicos tienen en sus manos información que nunca antes había existido. Mediciones directas de cómo células humanas vivas respondieron a 10 días en el entorno de radiación del espacio profundo, combinado con la microgravedad de una misión real.
Y no sabemos todavía completamente qué dicen esos datos. Eso puede sonar frustrante. Y lo entiendo. En la era de la información inmediata, estamos acostumbrados a tener las respuestas disponibles en segundos. Pero la ciencia real no funciona así. Los datos de Avatar no son un resultado de un test de coronavirus que sale en 15 minutos. Son mediciones biológicas complejas que requieren análisis exhaustivo, comparación con controles en tierra, validación estadística y revisión por pares antes de que puedan publicarse como resultados científicos verificados. Ese proceso lleva tiempo. Y ese tiempo es exactamente el que garantiza que cuando los resultados se publiquen, sean confiables. Pero lo que sí sabemos, lo que los científicos han comentado públicamente mientras el análisis avanza, es suficientemente impactante para entender por qué este experimento importa tanto. Sabemos que la radiación en el espacio profundo es cuantitativamente diferente de la radiación en la órbita terrestre baja. Los dosímetros a bordo de Artemis II midieron niveles de radiación significativamente más altos que los que experimentan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Durante los 10 días de la misión, la tripulación de Artemis II recibió una dosis de radiación comparable a varios meses de exposición en la ISS. Eso ya de por sí es un dato que los ingenieros y médicos de la NASA están procesando con atención. Pero no es solo la cantidad de radiación lo que importa. Es el tipo, los rayos cósmicos galácticos, las partículas de alta energía que provienen de fuera de nuestro sistema solar, son cualitativamente diferentes de los tipos de radiación que los sistemas de protección actuales fueron diseñados para manejar. Son partículas de tan alta energía que atraviesan prácticamente cualquier material. Los blindajes convencionales, los que se usan en los trajes espaciales o en las paredes de las naves, tienen una eficacia limitada contra este tipo de radiación. Y en algunos casos, la interacción de esas partículas con el material del blindaje puede generar radiación secundaria, que en ciertas condiciones es más dañina que la radiación original. Este es uno de los problemas más complejos de la física de la protección radiológica espacial. Y es uno que Avatar podría ayudar a resolver de forma más precisa que cualquier experimento anterior. Porque si los órganos en chip muestran patrones específicos de daño celular correlacionados con los tipos de radiación medidos durante la misión, los científicos tendrán por primera vez un mapa directo de qué hace exactamente la radiación del espacio profundo al tejido humano. No una predicción basada en modelos. Una medición directa. Y eso cambia todo. Porque una vez que tienes esa información, puedes empezar a desarrollar contramedidas específicas. Medicamentos que reduzcan el daño en los tejidos más afectados. Materiales de blindaje optimizados para el tipo específico de radiación del espacio profundo. Protocolos de exposición que minimicen el riesgo acumulado. Diseños de naves que protejan mejor a la tripulación durante las fases de mayor exposición. Todo eso depende de saber exactamente qué hace la radiación. Y Avatar es el primer experimento que puede darnos esa información de forma directa y verificable. Hay algo que me parece importante señalar aquí. Y es la diferencia fundamental entre hacer ciencia en la órbita terrestre baja y hacerla en el espacio profundo. Durante décadas, la Estación Espacial Internacional ha sido el laboratorio espacial por excelencia. Miles de experimentos realizados en microgravedad. Décadas de datos sobre cómo el cuerpo humano se adapta y deteriora en el espacio. Una base de conocimiento extraordinariamente valiosa que ha transformado tanto la medicina espacial como la medicina terrestre. Pero toda esa información viene de un entorno que, aunque extremo en muchos aspectos, está protegido por la magnetosfera terrestre. Los astronautas de la ISS no están en el espacio profundo. Están en la órbita baja. Y la diferencia en términos de exposición a radiación entre esos dos entornos es enorme. Lo que significa que décadas de investigación en la ISS, aunque invaluable para entender los efectos de la microgravedad y otros factores del vuelo espacial, nos dice relativamente poco sobre lo que le pasa al cuerpo humano en el espacio profundo real.
El espacio que hay entre la Tierra y la Luna. El espacio que hay entre la Tierra y Marte. Avatar es el primer experimento diseñado específicamente para llenar ese vacío de conocimiento. Y Artemis II fue la primera oportunidad real de ejecutarlo. Ahora pensemos en las implicaciones a largo plazo. Porque esta historia no termina en la Luna. Un viaje a Marte con la tecnología de propulsión actual duraría entre 6 y 9 meses solo de ida. La misión completa, incluyendo tiempo en la superficie marciana y el viaje de regreso, duraría entre 2 y 3 años. Durante todo ese tiempo, la tripulación estaría expuesta al entorno de radiación del espacio profundo sin la protección de la magnetosfera terrestre y sin posibilidad de un regreso rápido si alguien desarrolla problemas de salud graves. Los modelos actuales de riesgo radiológico para una misión a Marte son preocupantes. Algunos estudios estiman que una misión tripulada a Marte con las tecnologías de protección actuales podría exponer a los astronautas a niveles de radiación que aumenten significativamente su riesgo de desarrollar cáncer durante el resto de sus vidas. Otros estudios señalan efectos potenciales sobre el sistema nervioso central, incluyendo deterioro cognitivo, que podrían afectar la capacidad de los astronautas para tomar decisiones durante la misión. Pero todos esos modelos tienen un problema. Están basados en extrapolaciones de datos de la ISS y de mediciones realizadas por sondas robóticas. No en mediciones directas de lo que hace la radiación del espacio profundo a tejido humano real. Avatar podría cambiar eso. Si los datos del experimento confirman las predicciones de los modelos actuales, tendremos la primera validación experimental directa de esos modelos, lo que les dará una credibilidad y una precisión que ahora no tienen. Y eso ya sería enormemente valioso. Pero si los datos muestran algo diferente de lo que los modelos predecían, si el daño es mayor en ciertos tejidos de lo calculado, o si ocurre por mecanismos que los modelos no habían capturado correctamente, entonces Avatar no solo habrá aportado datos nuevos, habrá demostrado que nuestros modelos actuales son insuficientes y que las medidas de protección que estamos planificando para las misiones a Marte necesitan ser revisadas antes de que esas misiones despeguen. Esa posibilidad es la que mantiene a los científicos mirando los datos con tanta atención. Porque en ciencia, cuando algo no sale como esperabas, no es un fracaso, es un descubrimiento. Es la realidad diciéndote que tu modelo del mundo necesita actualizarse. Y en el contexto de la seguridad humana en el espacio profundo, ese tipo de descubrimiento puede literalmente salvar vidas. Los mejores descubrimientos de la historia de la ciencia no fueron planeados. Fueron sorpresas. La penicilina descubierta por Alexander Fleming cuando observó que un hongo había contaminado su cultivo bacteriano y lo había destruido. Los rayos X descubiertos por Wilhelm Röntgen mientras experimentaba con tubos de vacío. La radiación cósmica de fondo, la huella sonora del Big Bang, detectada accidentalmente por dos ingenieros de Bell que pensaban que tenían un problema de interferencia en su antena. En todos esos casos, la sorpresa fue el descubrimiento. El resultado inesperado fue el resultado más valioso. Y los científicos que están analizando los datos de Avatar ahora mismo saben eso. Están buscando tanto la confirmación de sus modelos como la contradicción de ellos, porque ambas son información valiosa. Y ambas cambiarán algo en cómo la humanidad planifica su futuro en el espacio. Artemis II no solo fue histórica porque 4 astronautas viajaron más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano había llegado en más de 50 años. Fue histórica porque trajo de vuelta datos que nunca antes habían existido. Datos sobre lo que el espacio profundo hace al tejido humano. Datos que están siendo analizados ahora mismo en laboratorios de la NASA. Y que cuando se publiquen podrían cambiar fundamentalmente cómo planificamos las próximas misiones. No solo a la Luna, a Marte. Y más allá, porque ese es el arco de la historia que estamos viviendo. Artemis II fue un paso. Artemis XIII será otro. Y en algún punto de ese arco,
Una tripulación humana despegará con destino a Marte y viajará durante meses a través del espacio profundo. Y lo que sepa la NASA en ese momento sobre cómo proteger a esa tripulación de la radiación dependerá en parte de lo que Avatar descubra. Ese es el peso real de este experimento. No solo datos en un laboratorio, sino información que determinará si los primeros seres humanos en Marte llegan sanos, si regresan sanos, y si lo que aprenden allí puede ser traído de vuelta para beneficiar a los que vengan después. Los experimentos que salen como esperabas confirman lo que ya sabes. Son útiles, son necesarios, pero no cambian el mundo. Los que no salen como esperabas, esos son los que reescriben los libros. Los que fuerzan a los científicos a replantear sus modelos. Los que abren puertas que nadie sabía que existían. Y Artemis II acaba de poner en manos de los científicos datos que podrían ser exactamente ese tipo de experimento. El que no sale como nadie esperaba. El que cambia lo que sabemos sobre el cuerpo humano en el espacio profundo. El que hace posible que un día, décadas desde ahora, un ser humano pise Marte y regrese a casa sano. Eso es lo que está en juego en los laboratorios donde los científicos están analizando los datos de Avatar ahora mismo. Sin titulares. Sin ruedas de prensa. Sin cámaras. Solo científicos, mirando datos que nunca antes habían existido y tratando de entender lo que el universo les está diciendo. Ahora te pregunto a ti. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿crees que el ser humano está realmente preparado para un viaje a Marte? ¿O todavía necesitamos años, quizás décadas, de experimentos como Avatar, antes de que podamos enviar personas allí con la conciencia de que hemos hecho todo lo posible para protegerlas? Déjame tu respuesta en los comentarios porque es una pregunta que no tiene respuesta fácil y quiero saber qué piensas. Y si quieres seguir recibiendo el tipo de análisis que conecta la ciencia real con las preguntas que importan, suscríbete. Porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.